Televisa presenta. ¡Ho, ho! En esta ocasión vamos a presentar dos casos clínicos, comenzando por la toxoplasmosis, seguidamente el hepatozón, presentada por los estudiantes Luisa Ríos, María Fernanda Lozano y Germán Fajardo. En este caso obtenemos un artículo científico de dos casos de toxoplasmosis felina, tomando simplemente el primer caso. En este caso, el agente etiológico es el Toxoplasma gondii. Este produce la toxoplasmosis, que es una enfermedad entérica y sistémica. Sus hospedadores definitivos son los felinos domésticos y silvestres, y los hospedadores intermediarios son los mamíferos, las aves y humanos. Los humanos pueden ser hospedador intermediario y hospedador accidental. En el hospedador intermediario no le suelen dar gran problema, pero en el definitivo sí, ya sea aborto, daño ocular, etc. Tiene importancia veterinaria porque es zoonótica, y la única forma para que el humano se contagie es porque consuma materia fecal o alimentos contaminados con materia fecal que tengan toxoplasma. El Toxoplasma gondii proviene de un roedor Cetinodactylus gondii, que en este roedor fue donde se descubrió el toxoplasma. También se llama toxoplasma porque tiene forma de arco y en griego se le dice taxón. Este agente etiológico tiene tres formas infectantes. La primera son los oquistes esporulados. Estos salen por materia fecal, miden 10 por 12 micras aproximadamente, son de forma ovoide y contienen esporozoitos. La segunda forma son los pseudoquistes o taquizoitos. Están en los tejidos y estos se pueden consumir por vía oral, pero no resisten el jugo gástrico, así que es poco común que se presente una infección por un pseudoquiste. Pueden medir entre 2 a 4 micras de ancho y de 4 a 8 micras de largo. Pueden tener forma oval o de luna creciente. Por último están los quistes con bradyzoitos, que es la forma en la que ocurre la mayoría de las infecciones. Poseen un diámetro entre 10 y 200 micras y contienen miles de bradyzoitos, los cuales persisten durante la vida del hospedero en los diferentes tejidos, y estos sí resisten el jugo gástrico. Bueno, en el caso del ciclo hay una parte enteroepitelial que solo se da en el hospedador definitivo y una extraintestinal que solo se da en el hospedador intermediario. Entonces, el ciclo va por fuera del hospedador definitivo, donde está la esperogonia. De aquí pasa a ooquiste esporulado, donde el gato se contagia por vía oral. Este quiste se desenquista y comienza la esquizogonia, en el cual el esporozoito infecta una célula intestinal y se forma el esquizonte, con los merozoitos, los cuales son liberados de la célula intestinal. Al ser liberados van a volver a infectar otra célula y se van a formar los macrogamontes y el microgamonte. El microgameto fecunda el macrogameto y se forma un cigoto. El cigoto sale en materia fecal y vuelve y comienza el ciclo. Este ciclo fue directo. Entonces, relacionando el caso clínico con el ciclo biológico de este parásito, la única manera de que el gato se pueda haber contagiado por toxoplasmosis fue por la ingesta de heces con oquistes esporulados de un gato infectado, puesto a que este fue llevado a la peluquería de gatos y 2 días después empezó a aparecer signos y síntomas. Ya con lo explicado por la compañera, podemos relacionar y dar a conocer los signos y síntomas que este gato presentaba. El caso nos hace saber que era un gato de raza persa, un macho de 6 años de edad, el cual siempre ha vivido en una vivienda sin acceso al exterior.
Este estaba vacunado y desparasitado adecuadamente. Se alimentaba exclusivamente de comida comercial desecada. Según la anamnesis que se le preguntó al dueño, a los 2 días de acudir a una peluquería para gatos, los propietarios observaron que se escondía y dejaba de jugar. Al día siguiente presentaba vómitos, anorexia y debilidad generalizada. En cuanto a su cuadro clínico, presentaba una fiebre o una temperatura de 40 grados centígrados, presentaba dolor abdominal difuso, se apreció una clara ventroflexión del cuello y dentro de su examen clínico se le practicó un examen neurológico en el cual se observó paresia y ataxia del torso posterior, mientras que los pares craneales, la propiocepción y los reflejos espinales estaban mantenidos. Su bioquímica sanguínea mostró una marcada elevación de creatininasa y el resto de parámetros permanecían dentro de los límites normales. Se le practicó una ecografía abdominal donde se observaba un hígado con parénquima ligeramente hipoecogénico con respecto a la grasa falciforme y los vasos portales marcadamente hiporcogénicos. Gracias a estos exámenes, en este caso, se confirmó la presencia de Toxoplasma gondii, con los resultados de serología, ya que presentaba una elevación de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. En este caso, los signos y síntomas se asociaron a toxoplasmosis, puesto que el gato solo se pudo haber contagiado vía oral para contagiarse de este parásito, lo cual provoca una acción traumática de penetración en las células intestinales, ya que pues, el parásito lo que hace romper, por así decirlo, estas células, lo cual explica los vómitos y los trastornos intestinales como la anorexia, su ventroflexión en el cuello por la pérdida de apetito, ¿no? Es decir, su baja condición corporal o su baja de peso es provocado por los taquizoitos, ya que también provocan, en este caso, el dolor abdominal por el mismo rompimiento celular en las diferentes reproducciones al interior y exterior de las células intestinales. Las anormalidades en el examen neurológico, como la paresia y la ataxia, puede ser posiblemente por la presencia de este parásito hematófago en torrente sanguíneo cerebral o en algún órgano que comprometa el sistema locomotor. Cabe resaltar que en este caso no se hizo mucha énfasis en este tipo de examen y en su resultado. En cuanto a la elevación de la creatininasa, es el resultado de la infección causada por el parásito y sus respuestas inmunitarias. En cuanto a las ecografías y lo que se observó, se puede deducir que es debido a que los taquizoitos se encuentran también en vías linfáticas, como la vena porta o tejidos hepáticos, los cuales pueden ir a tejidos por vía linfática o por sangre. Esto permite que haya una infección en el hígado marcada, siendo este también causante del dolor abdominal que presenta el individuo. El páncreas se ve afectado hasta un 84% más o menos de los gatos con toxoplasmosis clínica. En ellos provoca necrosis pancreática focal, con efusión abdominal y dolor. Las elevadas concentraciones de inmunoglobulina E y M se debe a la acción antigénica provocada por estos, lo que lleva a la alta producción de anticuerpos en la sangre. También se pudo haber debido a que la toma de sangre se la tomaron a los 7 días, que es donde se forman en altas cantidades este tipo de anticuerpos o inmunoglobulinas. En la química sanguínea, los niveles de inmunoglobulina M son más sensibles para detectar una infección activa, ya que se produce, como ya lo comenté, un aumento a los 7 a 14 días. En cuanto a diagnóstico y tratamiento, según el diagnóstico diferencial de polimiopatía en gatos, considerando que se trata de un cuadro agudo en un gato joven sin alteración renal, con afectación hepática y con fiebre, el diagnóstico más probable era de toxoplasmosis, por lo que se inició un tratamiento con clindamicina a dosis de 12.5 miligramos kilogramos por 12 horas, hasta la llegada de los resultados de serología, además de controlar el dolor generalizado con buprenorfina transmucosa oral cada 12 horas. Se confirmó la presencia de toxoplasmosis gondii con los resultados de serología, al presentar una IgG e IgM elevadas y responder adecuadamente al tratamiento antibiótico con clindamicina. Tras 4 días de tratamiento, la ataxia y paresia mejoraron notablemente y se normalizó su apetito. A los 14 días se normalizaron los valores de ALT y CPK y la recuperación de la marcha era total. El tratamiento antibiótico con clindamicina
se mantuvo hasta completar 4 semanas. En cuanto a prevención, en este caso, para los animales se pueden tomar medidas como no administrar carnes crudas a los animales, prevenir la caza de pájaros y roedores por parte del gato, cambiar diariamente la cama de los gatos domésticos y utilizar desinfectantes. Esto para evitar la esporulación de oquistes que en condiciones óptimas de temperatura y humedad ocurren en 24 a 72 horas. Para los humanos se pueden tomar medidas de prevención como destruir los posibles oquistes de las verduras contaminadas con heces de gatos, mediante lavados con ácido acético diluido. También destruir por calor los posibles quistes con bradizoitos que se encuentren en las carnes. Utilizar guantes en los trabajos de jardinería, campo y manipulación de carnes. También proteger y mantener limpias y libres de heces de gatos los parques y zonas de juego de los niños. Continuando con el tema de la asignación, se va a presentar un caso de hepatozoonosis, el cual fue presentado en la ciudad de Cúcuta, y pues en este artículo se encuentran 2 casos. Vamos a tomar solo el primero, que fue, pues como ya lo dije, en la ciudad de Cúcuta. La hepatozoonosis la provoca el hepatozoon canis. Este agente etiológico es común en caninos y en reptiles, pero también se presenta en mamíferos y aves. Este agente es del género Hemogregarina y es transmitido por garrapatas de los géneros Rhipicephalus e Ixodes. Suele ser estacional, pues aumenta en épocas con mayor cantidad de garrapatas y se localiza en el músculo esquelético. En la primera imagen se puede ver el hepatozoon de caninos y en la segunda el hepatozoon de los reptiles. El ciclo de este parásito inicia con la infección de la garrapata en el estadio de ninfa y se completa en el adulto. Las mismas contraen el parásito al ingerir sangre de caninos que contengan gamontes en el interior de sus neutrófilos y monocitos. Los gamontes se liberan de los leucocitos del perro en el intestino de la garrapata. Estos se fusionan y en el proceso de gametogénesis se diferencian en distintos gametos. Después de la fertilización, el cigoto se divide y ocurre la esporogonia. Entonces, con la formación de ocistos que se liberan en el hemocele de la garrapata, cada ocisto, cuando madura, presenta de a 30 a 50 esporocistos, y cada uno de estos contiene cerca de 16 esporozoitos infecciosos. Estos esporozoitos no migran hacia las glándulas salivales, entonces para que el canino se pueda infectar debe que ingerir la garrapata infectada. Una vez ingerida la garrapata, los esporozoitos son liberados en el intestino y penetran su pared. Estos invaden las células mononucleares y se diseminan de forma hematógena o a través de la linfa, hacia órganos hemolinfáticos específicos, como lo pueden ser la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. También como en otros órganos internos como el hígado, riñón y pulmón. En los tejidos del perro tiene lugar el proceso de merogonia, por el cual se forman los merontes en los que se produce una división asexual de los merozoitos. Los micromerozoitos se liberan de los merontes maduros, invaden los neutrófilos y monocitos y se transforman en gamontes mediante el proceso de gametogonia. Relacionando el ciclo biológico con el caso, se puede observar que existe presencia de garrapatas de la especie Rhipicephalus, siendo este el hospedador intermediario. En este caso, podemos observar que se presentaba en un canino hembra Schnauzer de 1 año y medio aproximadamente de edad, de 7 kilogramos de edad, el cual, mediante anamnesis, el propietario reportó que la mascota ha vomitado durante 3 días seguidos y por ende pues ha perdido peso, no realiza sus actividades con normalidad y presenta anorexia. Se le llevó a cabo un examen clínico donde presentó caquexia, condición corporal considerada como muy delgada, exactamente de 3 a 1 en la escala de 1 a 9. En la palpación se encontró linfadenitis submandibular bilateral, temperatura de 40 grados centígrados, mucosas oculares gingival de rosa pálida, tiempo de llenado capilar de aproximadamente 4 segundos, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto,
una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y hubo presencia de gran cantidad de garrapatas de la familia Rhipicéphalo sanguineus. Se le realizó un hemograma donde se encontró una ligera anemia, una hemoglobina en rango inferior y en sus leucocitos se presentó un aumento. La neutrofilia en un rango de 50-70% se encontró al 96%. La transminasa y creatinina fueron normales. Relacionando los signos y síntomas con la presencia del parásito y lo que éste lleva a cabo dentro del animal, podemos relacionarlos con Hepatozón canis, puesto que en la pared intestinal causa daño en las células, es decir, en los enterocitos, provocando trastornos alimentarios, como es el caso de la anorexia y por ende una pérdida de peso, junto pues con la caquexia, que es decir, en este caso se llegó a un grado de condición corporal muy delgada por la falta del apetito, causada también por la acción traumática al atravesar las paredes intestinales para llegar al torrente sanguíneo, donde también pues llega a causar daño a las células sanguíneas, provocando una respuesta inmune y por ende un aumento de neutrófilos. Lo podemos observar cuando los leucocitos, esto lo que conlleva es una fiebre mayor de 40 grados centígrados y por ende esto también provoca problemas respiratorios. Esta infección provoca una respuesta inmunitaria muy severa, conllevando, como lo podemos observar aquí, a una inflamación de los ganglios linfáticos. La anemia también está relacionada con la disminución de la hemoglobina, puesto que en la médula ósea se inmunosuprime y al se inmunosuprime también la formación de glóbulos rojos, es decir, se reduce. Empeora el cuadro de sangre porque el parásito está destruyendo las células y pues existe la presencia de la garrapata, la cual consume o va succionando la sangre y lo que está también relacionado con el cuadro clínico. El diagnóstico presuntivo fue de enfermedades causadas por patógenos hematófagos como Ehrlichia y Anaplasma. No obstante, Hepatozón canis fue considerado como posibilidad, aunque de menor prioridad, dado que aún no se habían realizado reportes en Cúcuta. Se empleó la prueba de SNAP 4D Plus para descartar enfermedades transmitidas por vectores. Esta prueba identifica los anticuerpos que se producen únicamente como resultado de una infección, como pueden ser por Dirofilaria imitis, Anaplasma phagocytophilum, etc. Con resultados negativos. En base a esto, se hicieron frotis sanguíneos con tinción hemacolor en el laboratorio de diagnóstico veterinario Labovet, pudiéndose constatar la presencia de un cuerpo ovalado en los glóbulos blancos, un neutrófilo con gametocito de hepatozón. Aquí lo podemos observar en la figura 1. No obstante, pues no se pudo confirmar por medio del PCR. Como tratamiento, se inició para mejorar la condición corporal y estabilizar el paciente. Luego del diagnóstico de infección por hepatozón, se procedió a controlar la presencia del parásito durante 9 días de hospitalización, como lo vemos en el cuadro 1, donde usaron medicamentos como el omeprazol, dexametasona, oxitetraciclina y toltrasuril. Posterior a eso, también se empleó un tratamiento post-hospitalización, donde usaron medicamentos como Hemolitan, Imisol, Diciciclin, etc. Se programó un control a los 8 días del tratamiento inicial, observando evolución favorable. Los valores hemáticos se encontraron en los rangos normales para la especie en los controles posteriores. En cuanto a prevención, esta se puede hacer contra las garrapatas, que es el vector principal, así como evitar la depredación, y también se puede evitar o limitar el acceso del gato a zonas con una alta densidad de garrapatas o en épocas del año donde se sabe que la actividad de las garrapatas es más alta. Ya presentados estos casos, se les agradece por su atención. A continuación, están observando las referencias bibliográficas, que es donde pueden encontrar o se pueden encontrar los artículos donde se encuentran los casos obtenidos para llevar a cabo la asignación.